Todos los participantes de esta convención se han destacado, son profesionales que brillan a nivel mundial y son egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira y obviamente ACUTP es cercano a ellos. Por eso en esta convención, en la versión 21ª, no podríamos dejar de resaltar todas esas actividades que nos enorgullecen a todos. Ese es el caso también de la ONU, que se ha unido a esta convención, las Naciones Unidas participando, haciendo presencia. Les agradecemos por esa charla que acaban de dictar y que acaban de compartir con todos nuestros participantes de manera virtual. Ahora nos vamos con un tema bastante interesante en esos próximos 4 pabellones, en este próximo ciclo de conferencias, y les cuento con qué se van a encontrar. En el pabellón académico se van a encontrar con la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión, con un tema bastante interesante, un pitch de ideas divergentes alrededor del sector ambiental, del sector social y del sector agrícola. Después, en el pabellón cultural, vamos a tener un acercamiento bastante profundo con el tema del arte público, el paisaje y el territorio, moderado por Liliana Estrada, Freddy Clavijo, Viviana Ángel y Mauricio Rivera. Posteriormente vamos a un pabellón donde nos vamos a concentrar en aprender, y se trata del pabellón de egresados. Vamos a definir un perfil profesional de la mano de una especialista en el tema de empleabilidad, la psicóloga Diana Vélez. Y por último, un tema cargadísimo de, digamos, esta nueva ola que nos trae el tema de subir de peso, del tema fitness, y es que en el pabellón de salud y vida nos vamos a encontrar con el tema ejercicio y nutrición para la vida, el secreto para perder peso. Entonces los invito a todos para que nos conectemos con la Convención Nacional de Egresados, para que interactuemos, para que sumemos puntos y, cómo no, para que todos sumemos y nos encontremos desde lo virtual. Gracias, y nos quedamos entonces con esos 4 pabellones. Buenos días a todos. Esto se está convirtiendo en uno de los momentos más especiales de mi semana personalmente, y es la posibilidad de encontrarnos con ustedes y hablar de arte. Gracias por estar aquí. Soy Liliana Estrada Mansur, artista visual. Como saben muchos de ustedes, hoy vamos a tener el placer de conversar con los maestros Viviana Ángel Chufi, Freddy Clavijo Cuartas y Mauricio Rivera Henao. Ellos son artistas de aquí, de la ciudad de Pereira, y son egresados de la Universidad Tecnológica, Viviana en el año 1986, Mauricio y Freddy en el año 2003. Viviana es maestra en artes plásticas, como les estaba contando, y también ha realizado de la Tecnológica, y también ha realizado estudios de pintura en la Escuela La Massana en Barcelona, y trabajó en el stage de restauración, ¿cómo es que se dice? Les Petits Champs, en París. Sí. Paralelo a su producción como artista, la conocemos con propuestas en el área editorial, con libros ilustrados, como El viaje de Amelia, La gran aventura, antología poética de Federico García Lorca, y rondas y cuentos infantiles publicados por Confenalco Quindío. También conocemos a Viviana por ser cofundadora en Pereira del proyecto cultural La Cuadra, Talleres Abiertos, que comenzó en el año 1999 y hasta hoy sigue La Cuadra hasta el 2020. Ella ha participado como curadora del Banco de la República entre los años 2006 y 2012 en el área centro-occidente, que es Medellín, Tolima y el eje cafetero. Ha expuesto su obra en Australia, Francia y Colombia. También ha ganado 2 convocatorias de investigación histórica con la Secretaría de Cultura de Pereira en Memoria e Historia Social del río Otún en la Cuenca Media Alta en el año 2014. Y una beca de investigación sobre la vida y obra de artistas autores pereiranos en el área de patrimonio, el proyecto Martín Abad no ha muerto, entre la plaza y el río, del cual se publicó un libro digital en el año 2017. Sin más, vamos a comenzar con Viviana, y cuando ella termine yo presentaré a Freddy Clavijo Cuartas y luego a Mauricio Rivera Henao. Vivi. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Es un placer volver a estar aquí en la universidad.
hacía mucho tiempo que no. De todas maneras, Lili fue en el 88, la graduación, para que sepas, dos añitos después. El proyecto de hoy, el que ha seleccionado Liliana como curadora, es el proyecto del Lago Uribe. Se me pasó una cosita, ustedes entienden que es que uno se emociona, pero la pregunta que vamos a hacer hoy es, ¿de qué manera ustedes como artistas abordan los procesos de investigación o de creación dentro de los diferentes contextos en los que se mueve y cuáles son sus metodologías para el desarrollo de sus proyectos? Sí, bueno. El proyecto seleccionado por Liliana fue el del Lago Uribe, un proyecto que tiene dos etapas, una que fue en el 2001 y otra que fue en el 2017. Ella seleccionó ese primer momento donde hago una investigación histórica. Mi principal acercamiento, digamos, al lugar fue una vivencia personal. Yo crecí en el centro de Pereira, a una cuadra del Lago Uribe, y mi motivación, o sea, mi infancia, mi juventud, inclusive toda la época de la universidad, fue exactamente alrededor del lago, porque la licenciatura de artes era exactamente en el pabellón de los claretianos, enseguida de la iglesia. O sea que yo prácticamente toda mi vida está ligada a ese lugar. Fue digamos, fue un pálpito emotivo el que me llevó a esa búsqueda y empecé a consultar bibliografía sobre el lugar y no había nada que recogiera la memoria histórica del sitio, entonces comencé por eso, a entrevistar a algunas personas que ya tenían su edad en ese momento, ya en este momento pues fallecieron, como doña Edith Dreus, don Luis Ángel Rojas, y empecé a hacer una pesquisa para armar como ese rompecabezas de la memoria del lago. El proyecto se llamaba Plaza de la Concordia, que fue uno de los primeros nombres que tuvo el lago en la década de los 20, en el 27. La Sociedad de Mejoras Públicas había iniciado la obra y empiezo a hacerle una entrevista a todos los usuarios del lago, jubilados, amas de casa, habitantes de calle que dormían en las bancas, los niños. Entonces empecé a darme cuenta que ese sitio que estaba en mi corazón finalmente estaba en el corazón de todos los pereiranos y decido empezar a hacer unas entrevistas. Voy haciendo de cada entrevista una obra pictórica. Entonces el proyecto consistió en recoger esa tradición oral como patrimonio intangible, recoger los archivos fotográficos del lugar. Esto fue pues el archivo de Donato García, el de Manuel, el de algunas imágenes de Camacho. Jaime Ochoa me prestó todo su archivo del centro del eje cafetero, y a filmar qué pasaba en la mañana, qué pasaba en la noche. Voy a presentar como las diapositivas que Lili escogió. Voy a compartir pantalla un minuto. Y este proyecto hizo parte de la convocatoria de Arte y Ciudad realizada por el Banco de la República, el Centro Colombo Americano del Museo de Arte de Pereira en el año 2001. Se exhibió en el 2002 y se publicó en la sala del Cineclub Borges en el Centro Colombo Americano de Pereira. Obtuvo una mención de honor. Ay, perdón que no me pasa un minutico. Está bloqueado. Bueno, estas cosas de la tecnología. Ya. A partir de las entrevistas de esos archivos históricos, empiezo a hacer una serie de collages. Fueron 22 cuadros
con diferentes momentos históricos y esta era una entrevista de un señor Evelio Martínez que hablaba de que la caseta había perdido todo su contenido porque era el lugar donde se encontraban los enamorados. El Parque del Lago siempre tuvo la connotación de ser el lugar del amor, de donde las mujeres por un lado y los hombres por el otro lado se encontraban formando entre todos un gran, que era el momento del amor, era el momento de esa unión donde esas dos mitades de los círculos se encuentran y me pareció muy significativo que él hablara de esa caseta y cómo había perdido su contenido en todos estos años. Esta fue mi interpretación a partir de su entrevista. Estos son algunas fotografías de la memoria histórica del lugar, algunos trabajos míos en tinta. Y en la exposición lo que hice fue en un plotter que diseñó Margarita Calle, poner las entrevistas y debajo de cada una iba ubicando los cuadros que había hecho para ese momento. Entonces esa caseta que tenía que había perdido su contenido, yo desde el arte lo que hago es darle la luz y pongo simbólicamente, pongo esta caseta irradiando exactamente esa aura de que tiene luz propia. Esta fue otra de las obras, eran formatos de 50 por 50 y en técnicas diversas. Con parte del archivo, yo pongo dentro de este cuadro, pongo todos los otros parques, están contenidos dentro de ese gran espejo de agua. Estas fueron las tres. Ay. Bueno, un momentico que ya me vuelvo a ubicar. Luego esto iba acompañado con un video de 20 minutos del cual ya no existe nada, estaba en un formato que no se pudo preservar. Y bueno, ese fue el proyecto. Ya en el 2017 se hace otra parte, inclusive Freddy participa en esa segunda etapa. Se llamaba Concordia en el Lago y fue una convocatoria que hizo la alcaldía con la tecnológica, con la maestría, con la Cámara de Comercio, con algunos entes gubernamentales, y era una convocatoria de cultura ciudadana. Ahí se hizo la segunda parte de ese proyecto. Muchas gracias por esta invitación. A ti, Viviana. Bueno, seguimos con Freddy Clavijo Cuartas. Freddy es de Pereira, también es egresado de la Tecnológica en el año 2003. Él actualmente vive y trabaja en Bogotá. Conocemos a Freddy por algunas de sus últimas exposiciones. En el año 2019 expone en la Galería La Balsa y en la Galería del Museo un fragmento de la obra que realiza en la residencia que gana en Flora Ars Natura en el año 2018. Esta residencia la gana como producto del premio que gana en Arbo Arte en Cámara, ¿cierto, Freddy? En el año 2017 y lo hace con un fragmento de la obra, se me olvida el nombre de la obra, de lo árido, no. Sí, pero las de arte en cámara en el 2017. El proyecto se llama La certeza de la duda y la pieza que participa en Arte Cámara se llama Río Seco. Ajá. Pues a partir de ganarte la beca, el premio, que es la residencia en Flora Ars Natura y el producto de esa residencia, la exposición, pues hoy vamos a hablar de esa obra específicamente. Pero Freddy también ha participado en exposiciones en el país y fuera del país.
has expuesto, pues ahora que estaba mirando, en México, en Canadá, en Holanda, en España, en Chile, has participado en festivales de arte. Bueno, no sé, bueno, arranquemos y nos cuentas tú lo de tus procesos de investigación y creación. Vale, muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Liliana por extenderme la invitación para ser parte de este panel y compartir con ustedes como mis procesos de investigación y creación. Lo primero que debo decir es que estos procesos son muy diversos, que responden en muchos casos a las condiciones particulares de cada contexto, lo que hace que mi metodología no sea una, sino que sea múltiple y acudo a diferentes modos, medios, ánimos, creativos, dependiendo cómo me veo afectado y cómo resueno con el contexto en el cual estoy trabajando. En el caso particular de lo árido, se dan una serie de circunstancias que hace que este proyecto se materialice como lo que vamos a ver a continuación. Primero, al ser una beca de la Cámara de Comercio, un segundito. Perdón. Al ser una beca de la Cámara de Comercio de Bogotá, esta beca conlleva que yo debo realizar una exposición al finalizar la residencia en Floras Natural. Esto que parece de manera como aleatoria se fue convirtiendo en parte integral del proyecto. Al ser la Cámara de Comercio me hizo reflexionar sobre la noción de comercio y de tránsito de las mercancías en la economía contemporánea. Entonces, oh, Dios santo. No sé cómo compartir pantalla acá. Pero bueno, les voy a contar del proyecto. Lo primero es que Floras Natural se encuentra ubicada en el barrio San Felipe, en la ciudad de Bogotá. Este barrio es de clase obrera, estrato medio, y está conformado en su gran parte por talleres de mecánica, restaurantes y oficinas y bodegas. Cuando yo llego al barrio, lo primero que empiezo a trabajar es con una metodología que yo ya había incorporado en varios proyectos, que se llama sistemas autopoéticos, que es una metodología que, si bien viene de la biología, desarrollada por Humberto Maturana y Francisco Varela en los años 50, fue una forma de poder nombrar prácticas que se han desarrollado durante toda la humanidad, durante todo el tiempo en la humanidad, que es utilizar los recursos que son propios de cada contexto. Entonces, cuando empecé en el barrio San Felipe, como se estaba generando una serie de gentrificación, de desplazamiento de los habitantes del barrio por compras de sus mobiliarios para desarrollar todo un cuerpo cultural, una oferta cultural, estaban saliendo un montón de residuos a la calle que eran como restos de construcción, restos de lo que se dan en los restaurantes y los talleres de mecánica. En los talleres de mecánica me encontré con una serie de bidones plásticos en los cuales venía la gasolina o el aceite, y de los restaurantes estos bidones tenían que ver con la lejía, el límpido que utilizaban en los restaurantes para hacer aseo. Entonces yo me llevo estos materiales al taller y empiezo a hacer como una exploración matérica. Esta exploración matérica comprende pues ejercicios como de física, de torsión, compresión, calor, y decidí en un momento empezar a calarlos, y en el ejercicio del calado empecé a sustraer materia y a hacer una serie de ornamentación o de diseños que remiten a sistemas rizomáticos, que tienen que ver con flujos de agua o que tienen que ver con las fisuras que se generan en el territorio cuando la tierra se resquebraja. Con el material que fue saliendo de este calado, empecé a unirlo y a generar algo que se da dentro de los sistemas de economía circular, que se llama economía de residuo cero, que en primera instancia aparece como un sistema de medioambiental, pero realmente su incidencia es de orden económico. Pues si no hay residuos, no hay pérdida de capital y no hay pérdida de materiales. Entonces lo que empecé a hacer con estos residuos fue una suerte de volumen escultórico, como una tela que se pliega sobre sí misma
y remite a una idea de ballena o de objeto como un capullo. En el proyecto, entonces, cuando empecé a calar los bidones, de inmediato empecé a hacer unas conexiones. Dentro de mis procesos creativos casi siempre utilizo como una especie de lectura de la cultura material del contexto en el cual estoy trabajando. Esta lectura de la cultura material me permite identificar qué materiales utiliza la localidad en la cual estoy y cómo hace uso de ella para la construcción. Ya esa construcción puede ser de objetual o puede ser arquitectónica. Y entonces cuando empecé a hacer como a cotejar este objeto con una ubicación en el territorio, me llevó a pensar en la Guajira, en la Alta Guajira y el tráfico que se daba en la frontera con Venezuela de una economía informal generada por el contrabando de gasolina. Entonces, de inmediato pude hacer como un enlace entre la Cámara de Comercio, como esta entidad que se encarga de velar por el comercio de las empresas, y una economía informal que se estaba dando en La Guajira, a la vez que pude conectar unas lecturas que había hecho durante la adolescencia de un aventurero alemán que se llama Rudolf Hartneiber, que había indagado sobre varios lugares en el mundo y dentro de sus travesías estaba unos recorridos por los desiertos. Él habla del desierto en un sentido amplio y el desierto para él no es solamente como este lugar de arena, estas grandes extensiones de arena, sino que él plantea como el desierto como estos lugares donde es muy difícil ubicarse, porque hay pocos elementos de orientación o de referencia. Y que en el desierto, por lo general, o estas grandes extensiones, hay que hacer de nuevo una conexión con las estrellas para poderse orientar. Entonces, él también habla de los glaciares como estos grandes desiertos fríos o los mares como unos desiertos líquidos. Entonces, como empecé a hallar unos bidones blancos, traté de hacer un enlace como con un desierto blanco, también porque el desierto presentaba, además del espejismo, una particularidad es que en muchos casos las personas extraviadas no solamente fallecían por no ubicar dirección, sino porque eran cegados por la luz. Estas grandes superficies empiezan a reflejar la luz y lastiman los ojos, entonces las personas quedan desprovistas de la visión. Y bueno, digamos que de manera general en eso consiste el proyecto del Oario. Freddy, ¿pudiste compartir pantalla? No pude acceder a la pantalla. ¿Tú dejaste de compartir pantalla? A ver si Freddy puede compartir sus imágenes. No, aquí no me deja. Abajo en el cosito verde, pero si encontraste el... No, me manda el Dropbox parte de pantalla. A ver, no. Ya. Pero sale que estamos viendo la pantalla tuya, Freddy. ¿Sí? Ok, entonces no sé si están Entonces, viendo sí. la pantalla ahí. Sí. Ok. Entonces, estas son las piezas de los bidones que les comentaba. Pero yo no... Pero dale compartir pantalla. Tú. Ahí. Sí, ahora sí. Entonces, estos son los bidones a los cuales les estaba haciendo mención. En su mayoría son de lejía, de límpido, de los restaurantes del sector, y empecé a recolectarlos y empecé a extraer material y a hacer esta serie de patrones que remiten como a meandros de río, a fisuras, a grietas. Y del material de extracción de estos cascarones conformé como este volumen escultórico que busca de alguna manera remitir como a una ballena o a un capullo, pensando que dentro de muchos de los relatos míticos el desierto es el lugar de la transformación, como el lugar de la renuncia de la cultura. Dentro de mi práctica siempre ha habido como una reflexión entre cultura y naturaleza. Entonces es como un indicio de un elemento fósil o de un animal o de un cadáver.
Dentro del barrio, dentro de la gentrificación del barrio y las transformaciones urbanas, era muy fácil encontrar estos restos de tubería plástica de PVC que se estaba dando por los cambios de agua o de corriente eléctrica, y lo que hago es utilizar estos tubos y someterlos a calor y hacer un gesto como cuando se está escurriendo la ropa hasta sacarle la última gota de agua. Entonces es como una especie o una suerte de acueducto que atraviesa la sala de exposición, y al otro lado nos encontramos con un video de hay una vela que está encendida en sus dos extremos y hay dos vasos vacíos, y en la medida de que esta vela se está consumiendo y por la pérdida de materia empieza a oscilar como si fuese una draga de extracción de agua o de gasolina. Y esos son los elementos de manera muy general que conforman la instalación. Muy bien, muchas gracias, Freddy. Gracias a ustedes y disculpen ahí la torpeza. No, estas cosas pasan aquí en línea. Bueno, les presento ahora a Mauricio Rivera Henao. Él vive actualmente y trabaja aquí en la ciudad de Pereira. Es maestro en artes plásticas, egresado de la Universidad Tecnológica en el año 2003. Y en el año 2010 obtiene el título de Magíster en Diseño y Creación Interactiva en la Universidad de Caldas. Su obra se ha presentado en España, Ucrania, México, Cuba, Argentina, Holanda. Lo conocemos por sus exposiciones como Parque Residente Pedagógico, una intervención para sitio específico, en el 45 Salón Nacional de Artistas. Es una residencia en bloque que es en conjunto con IDARTES, ¿cierto, Mauricio? Sí. Y esa residencia está hecha en el Parque Nacional Olaya Herrera en Bogotá. Esta residencia es producto de un estímulo que Mauricio recibe de IDARTES. También lo conocemos por otras obras como Planta sobre Pavimento, que es otro estímulo que recibe Mauricio del Ministerio de Cultura, y esta residencia la hace en Cali, en Lugar a Dudas. Otra obra que conocemos también de Mauricio aquí se dio en el 44 Salón Nacional de Artistas, Mauricio. Sí. Y se llama Río Escultor de Piedras. Esta obra es mandada a hacer por los miembros del Salón Nacional de Artistas. Sí. Entonces los dejo con Mauricio. Buenos días, Liliana, Viviana, Freddy. Me complace mucho verles y hace mucho no me veo con Freddy ni con Lili. Vivi la veo más, pero bueno, me alegra mucho verles y qué bueno el espacio para hablar. Entonces lo que Lili me propuso fue hablar de la obra Parque Residente Pedagógico, que digamos ahorita les muestro como unas imágenes de ese proyecto, pero pues en particular acerca de la pregunta como de las metodologías de trabajo y de los procesos de creación, pues digamos que yo tampoco procedo como de una forma definida con los proyectos, depende mucho del tipo de proyecto. A veces parto de sueños o parto de experiencias en lugares, de experiencias en relaciones, o cuando son proyectos más complejos como el del parque, sí implican meses de investigación, bibliotecas, levantar información, fuentes primarias, leer mucho, escribir mucho. A veces son reflexiones simplemente técnicas, digamos hace unos meses terminó una investigación en metacine y en metavideo, y es como desde el siglo XIX acá se ha instaurado este asunto de la representación en términos de la imagen en movimiento. Entonces, a veces lo que percibo es que pues, mis proyectos se dirigen como de diversa manera, unos más ligados por lo sonoro o en algunos en los que lo sonoro es súper importante, porque hago música electroacústica o hago paisaje sonoro o intervenciones sonoras, otras son más visuales. Entonces lo que comprendo es que
es más como estar abierto a las condiciones del lugar y desde ahí producir. Entonces, voy a compartir pantalla del proyecto. Me van a perdonar hacerlo desde la web, que hay más claridad allí. Están viendo, ¿cierto? Sí. Listo, entonces este es el proyecto que Liliana pues invita. Es un proyecto que se envió a la convocatoria de IDARTES de la residencia en bloque para el 45 Salón Nacional de Artistas el año pasado. Esa residencia, como bien lo dice Liliana, es en el Parque Nacional, que es la primera imagen que estaba aquí al inicio. Resulta que desde la década de los 40, en la que inicia, este es el Parque Nacional, aquí está el bloque IDARTES, aquí era mi taller, y resulta que después de 13 años el Salón Nacional vuelve a Bogotá. Había salido de Bogotá y viajado por muchas ciudades, entre ellas Pereira. Pues después de 13 años el Salón vuelve, y lo que me cuestioné era, en ese asunto de lo nacional, como esa nominación de lo nacional en el Parque Nacional y en el Salón Nacional, ¿qué tipo de epistemes artísticas se habrían emplazado ahí en el parque? Pues si bien uno ha visto algunos bustos o esculturas modernas, pues qué tipo de obras en el marco del Salón Nacional se habían presentado en el parque. Lo que implicó pues hacer un proceso de investigación en la Biblioteca Nacional. Tuve la oportunidad de revisar todo el archivo de todos los salones nacionales. Son 14 cajas que están allí en la biblioteca, y pues eso arrojó como un número nulo de obras que se hubieran pensado dentro del salón para el Parque Nacional. Recordemos que es el Salón Nacional que se inaugura 4 o 6 años antes del parque. Estamos hablando de la década, finales de los 30, y la década de los 40, 1940, 1934. Y pues en esa indagación que hice acerca de este territorio, pues me di cuenta que si perifoneaban boleros desde esa década de los 40, había un sistema de sonido interno dentro del parque en el que se reproducían boleros, y muchas personas se casaban justo aquí en esta glorieta que da casi hacia la séptima, que está uno de los bloques de la Javeriana, sobre la séptima. Esto es séptima con 36, y entonces muchas parejas se casaban aquí en esta plaza. En la que también se tocaban boleros. Entonces lo que hice fue empezar a reconocer el territorio. Yo trabajo desde lo patrimonial asumido también desde diversas epistemologías, entre ellas las epistemologías del sur. Asumo lo patrimonial en esa relación naturaleza y cultura, pero me interesa lo patrimonial porque pues hay una serie como de connotaciones políticas, estatales, legales, de definir como lo patrimonial material, pero también lo inmaterial. Pero esto patrimonial yo lo relaciono o lo asumo desde dichas epistemologías del sur en términos de la tradición oral, a la que he tenido pues oportunidad de formarme un poco como con diversas culturas y entre otras epistemologías también. Pero entonces digamos que lo patrimonial en este caso se asume como la relación o el diálogo con la tierra, que en realidad es el parque, y empiezo a construir una serie de prácticas diarias en el parque, meditaciones, siembra de cristales, limpiezas, con las cuales establece una relación, y desde ahí construye unos versos de un bolero que se reproducen en este kiosco. Este kiosco es un emplazamiento de familias antes de que el parque se fundara. Es la única construcción tipo maloca que hay en todo el Parque Nacional. Cuando se hace parque se cambia de razón social y pasa a ser algo de tauromaquia. Es de 2 pisos, se supone que el primer piso salía el toro hacia una especie de plaza que había aquí arriba. Luego se dice que se daban eucaristías desde este lugar, y ahorita pues está como al cuidado de la liga de tenis. Entonces, como es patrimonio no se puede tocar,
no se puede limpiar con trapo mojado, todo es intocable, lo que implicaba simplemente emplazar unas piezas dentro del kiosco. El kiosco, para poder acceder al kiosco, estos proyectos implican pues como un asunto de producción fuerte, porque toca justificar cualquier cosa con el IDRD, con el IPC, con IDARTES, que son institutos de Bogotá que pues cuidan parques, cuidan el patrimonio, y tocó hasta solicitar al Ministerio de Cultura que nos permitiera acceder a este kiosco que estaba sellado más de 3 décadas al público. Entonces, digamos que los locales nunca habían accedido a él, nunca lo habían visto. Lo que hizo la obra, en algún sentido, o lo que intenta hacer con las piezas de este tipo, es emplazar lo menos de objetos posibles y señalar relaciones que existan en el contexto. Entonces, al entrar en el kiosco hay un video y hay una pieza sonora que lo que hacen es aludir a diferentes momentos históricos de ese territorio, desde antes de que fuese parque hasta hoy. Y al mismo tiempo, dentro de este lugar está esta estructura donde hay unos audífonos y unos reproductores de MP3 que las personas pues, que entraban al kiosco podrían elegir, junto con un mapa, hacer unos recorridos por el parque. Y esos recorridos por el parque lo que de alguna forma pretendían era darle voz al parque en esos versos del bolero que canta un hombre y una mujer, para establecer como otro tipo de señalamiento con el territorio. Entonces, estos son algunos de los recorridos por el bloque pedagógico y de artes, que pues es donde están algunas canchas, pero también hacia la 36, 35, donde ya hay como otras actividades en el parque. Recordemos que el Parque Nacional también tiene una historia muy densa de violencia. De alguna forma, esa voz que se personifica en primera persona en el bolero pretendía pues como señalar desde toda esta mezcla pues, de situaciones violentas, románticas, de amor, personas acostadas en el parque, perros revolcándose en el parque, jugando, habitantes en situación de calle durmiendo, personas consumiendo drogas, ladrones, bueno, hay asesinatos, violaciones, ahí pasan de todo en ese lugar. Entonces, pues, un poco los versos pretendían como establecer un diálogo con el territorio más allá que con un lugar determinado, y de alguna forma dar por sentado o por hecho pues esa relación con la tierra, como volver a establecer esa relación con la tierra. Entonces, pues también lo hice desde la web, porque entrando al proyecto pueden ver el video, escuchar el bolero y bueno, y darse una vuelta por el kiosco. No sé si hasta ahí, Lili. Tenemos otro poco más de tiempo. No sé si la pieza sonora dura mucho, Mauricio. Puedo poner un poquito, sí, esperen. Yo debo volver a compartir para compartir audio. Unos 10 minuticos, creo. O sea, igual si... O conversamos entre los 4 también de cosas, puede ser, para equilibrar los pesos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué no nos muestras esto que nos vas a mostrar es parte? Este es un promocional que hace Salón Nacional para invitar. Lo que es bonito de este video es que pues lo hacen desde la entrada del kiosco. Digamos que el video que yo tengo y las fotos, ¿no? Entonces... Pero bueno, ese es como bello comprender toda esa estructura que hay ahí, y este es el video.
esencia está en la tierra. Parando, girando de un lado a otro, hace miles de años me sumergía en esta tierra. ¿Para qué? Inhalando por el ombligo de la tierra mora la verdad y la fortaleza. El tiempo de la oscuridad ha pasado. Parque residente. Poder está en volver con flores a casa, sembrar luz en el colchón comunitario y ver lo que hay. Parque residente pedagógico. Ahí se me pasó algo, pero creo que ya estamos bien de tiempo. Faltó ahí lo corté por error, como oprimir un botón, perdón. Pero ahí bueno, ahí queda para el que quiera verlo, ya era una forma de entusiasmarlo. En estos días estaba hablando con Freddy y me comentaba que para su proyecto de lo árido, en la presentación de galerías, en la presentación al público, se encontraba con la dificultad de que el proyecto no era completamente entendido, ¿sí? Y que a raíz de eso había presentado unos fragmentos de obra en la Balsa y en la Galería del Museo en Bogotá. Y yo les quería preguntar, porque veo que ustedes también están cercanos a la creación y la investigación con un medio como lo es el video. O sea, no solamente es el trabajo en el lugar y una producción desde el propio lugar, sino también una intervención y una reflexión acerca del tiempo desde el video. ¿Qué piensan ustedes o cómo lo abordan, cómo abordan en sus procesos de investigación el trabajo con el video? ¿Empiezo yo o empieza quién? Por favor, sí. El mío fue totalmente empírico, totalmente fueron las ganas de hacer. El video del lago fue un video de 20 minutos, lo editó Alejandro Buitrago y
tenía que ver con el bolero también, o sea, mire, veo también una relación entre los proyectos de los tres, en lo que es el patrimonio, ¿cierto? En lo que es el capital simbólico, de lo que cada uno ha buscado como móvil de la obra. Y en el mío era también un bolero, porque como el parque era finalmente el parque del amor, de los enamorados, entonces el bolero marcaba todo, desde inicio a fin, el paso por eso, pero era un video totalmente, como les digo, no tenía ninguna pretensión distinta de hacer en ese momento totalmente anárquica lo que yo sentía de ese lugar y cómo lo veía. Por fortuna el video ya no existe, porque creo que tendría muchísimos errores de tipo técnico, pero bueno, fue un registro interesante durante la exposición, esa fue mi experiencia. Pero Vivi, ese video también fue producto, eso que tú nos contabas en algún momento de las entrevistas y todo, también Sí, fueron claro. del video. En el video todo estaba permeado por el amor, pero estaban apartes de los entrevistados, porque finalmente también es un acto de amor el que un jubilado haya sembrado todas las enredaderas del lago y ellos vayan y diariamente las rieguen, diariamente las cuiden y vayan haciendo de ese lugar parte de su identidad. Entonces yo mostraba en ese video todas esas, digamos, muestras de afectividad frente al sitio. Y también como las raíces también de lo que era la peregrinidad, porque es que en el lago había una gran ceiba de 25 años antes de hacer el lago, y lo que había representado para la gente que hubieran quitado esa ceiba para hacer pues ese gran reservorio de agua donde la gente finalmente iba a aprender a nadar, tal. O sea, todo eso quedó en el video. Mal filmado y todo, porque yo me iba con la cámara por la noche a filmar a las barras bravas que se reunían los martes por la noche en el lago, entonces yo era la cámara temblorosa, todo, y había momentos de realmente tensión. Pero bueno, es un proyecto... Realmente se llamaba la Antigua Venecia, ¿cierto? Algo así. Claro, la Antigua Venecia de la ciudad, y la gente venía de todas partes de Colombia a visitar el lago porque era una reminiscencia de un parque europeo. Entonces, bueno, es como la impronta de la concordia que se mantuvo y se ha mantenido desde siempre, porque es que en el lago Uribe pasan las cosas más insólitas del mundo. Que haya una sesión de peluquería en el lago, pues eso es totalmente surrealista. Lo que yo he visto allí no lo he visto en ningún parque, en ninguna parte del mundo. Ajá. Cedo la palabra. Sí. En nuestro caso, yo creo que el video ha tenido como un tránsito muy diverso. Digamos que el video en mi caso fue acompañado de la mano de Mauricio y nos sirvió a casi que toda una generación en la ciudad para poder acceder a otros espacios fuera, debido a esa posibilidad de viajar por la red. Un grupo de artistas de la ciudad acudimos al video para poder ir a diferentes eventos donde una obra, digámoslo, material o matérica o escultórica no podía transitar con tanta facilidad. Entonces, digamos que esa es como una de las primeras fuerzas que movilizan esa necesidad del video. Pero eso conllevaba también unas reflexiones sobre la imagen, el movimiento y el tiempo. Entonces, en el caso puntual de lo árido, hay como una intención de cierta manera de conformar el espacio de exhibición como en un escenario de representación que aluda a un paisaje. Yo lo que estoy tratando de construir ahí es un paisaje a partir de objetos de la cultura cotidiana, del día a día. Y también lo que me interesa mucho es someter al cuerpo del espectador a diferentes estímulos visuales, de tiempo, donde el cuerpo se tenga que mover en el espacio y también la cabeza. Digamos que también nuestra reflexión, lo que ha ido pasando progresivamente es que ya deja de ser como un video monocanal que está diseñado para ver en la web,
o ver en una pantalla, a empezar a dialogar con objetos, entonces pensando la cabeza como un caleidoscopio, algo que se puede mover, algo que puede percibir fragmentos, donde la narrativa no necesariamente es una historia, sino que se empieza a componer por el encuentro con objetos y con espacio y con tiempo. Entonces, digamos que de esa manera se fue desarrollando y que es algo que cada vez me interesa más, como pensar el video con relación a objeto, espacio. Y la temporalidad es súper importante porque pues el video es tiempo, pero, y bueno, cosas que también he ido aprendiendo de la mano con Mauro, que me ha ido como orientando, es esa conciencia del sonido. Digamos que dentro de mis facultades creativas, el sonido no es una de mis sensibilidades como más agudas, pero progresivamente voy reflexionando mucho más en el sonido. Ya. Freddy, cuando tú me hablabas de la percepción de tu obra, o sea, no era necesariamente por el tema de ser de que tenga video, sino más por el tema de ser una instalación muy compleja, ¿o qué? De lo árido, digamos que es una instalación que yo la planteo como una instalación escultórica o videoinstalación, porque ella realmente no se relaciona con la arquitectura que la contiene. Es simplemente hace uso del espacio del contenedor que es la arquitectura y genera unas tensiones, unos recorridos en el espacio para que el cuerpo la experimente, el espectador pueda experimentar esto. ¿Qué pasa? Está conformada por objetos, unos objetos que de alguna manera tratan de instalarse en la arquitectura, pero es muy, muy leve, y 2 piezas de video. Entonces, usualmente cuando me invitan con esta pieza, acuden a lo que es más fácil de montar y que requiere menos procesos técnicos, que es poner en el espacio los bidones. A la vez también es porque progresivamente se ha ido presentando en espacios que son galerías ya de orden comercial, entonces van viendo una posibilidad económica de hacer una transacción con ellos. Ahora esa pieza está invitada para la Galería Santa Fe el 8 de octubre, entonces ya se va a montar de otra manera y va a dialogar con otras piezas. Y bueno, y ahí está posiblemente que se pueda mostrar en otro lugar donde ya se va a dialogar también con el contexto del lugar para donde va, entonces va adquiriendo como otras capas de significado dependiendo dónde se emplaza o se monta. Pero sí ha sido desarticulado, nunca ha sido como el proyecto completo. ¿Terminamos o qué? No entiendo. ¿Ustedes entienden? Pues quiero darles las gracias por estar acá, no solamente porque los considero muy buenos artistas, sino por la amistad tan bonita que hemos tenido en el transcurso del tiempo, la familiaridad y los encuentros tan especiales. Les agradezco mucho que hayan acudido a mi invitación. Les agradezco mucho a todos por haber estado aquí con nosotros en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. A ti a la universidad, Lili. Muchas Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego.